Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Cuando fuimos a la pausa, señor diputado, le preguntaba, muchos de sus colegas, por lo que usted dice, yo lo creo, pero quiero ver su respuesta. ¿Están jugando a la política? Yo pienso que ¿Están jugando a la demagogia con un tema tan serio como este? creo que se están prevaleciendo de su propia falta y yo creo que es no había necesidad para eso. Si usted tuvo 8 meses la oportunidad de opinar sobre un tema y no lo hizo, y luego que ve una reacción de la sociedad en relación a la eliminación del párrafo del artículo 85, una sociedad que dijo, ven acá, yo tengo un derecho ya adquirido de que puedo presentar denuncia y ahora en el Congreso Nacional me están eliminando este derecho. Y especialmente con un tema tan sensible como la corrupción, entonces la población reaccionó, mira, modificaron esto en procura de que la corrupción... Lo que se busca es como si ustedes quisieran apañar. Exactamente. Si en el caso de usted que estaba en la comisión, de bueno, porque si ese diputado tiene algo que quiere tapar gente. Pero la aprehensión de la sociedad, yo no la critico, yo pienso que es válida. Cuando una sociedad dice, mira, si yo antes puedo querellar y ahora quieren modificarlo para que yo no me pueda querellar, eso significa que quieren apañar la corrupción, etcétera. Yo no critico la posición de la población en ese sentido porque es válida y además estamos en una sociedad democrática y lo más importante, una sociedad que reacciona, y eso para mí es importantísimo. Lo que sí, nosotros tenemos el argumento constitucional por lo cual fue modificado, pero la reacción de la sociedad, que muchas personas comenzaron a hablar, al parecer también impactó en el seno del Congreso Nacional. Entonces hubo personas que votaron para que no vaya a comisión, para que se discuta ahí mismo ese día. O sea, ponen su voto y están las actas, es parte de los documentos que nosotros tenemos, están las actas para que se discuta ese mismo día ahí ese tema. Cuando se discute ese tema, varios diputados hacen modificaciones, se discute. Está el acta de que el tema fue enviado cumpliendo con el reglamento de la Cámara de Diputados, que todos los diputados lo tienen que tener disponible 24 horas antes para que lo puedan leer, por lo menos 24 horas. Hay un acta que certifica que 24 horas antes de la sesión estuvo disponible para todos los legisladores. Ahora, si se quieren prevalecer de su propia falta porque la sociedad comienza a cuestionar, ¿y usted votó por eso? Entonces ahí dice, bueno, pero yo voté pero engañado o engañada. O sea, ahí es donde comienza el proceso de tergiversación, que es un poco peligroso para una institución como un Congreso Nacional que se quiera insistir en que hubo cambio de documentación, etcétera. Por eso es que yo creo que es importante este trabajo que hagan las comisiones de investigación que se han designado en el Congreso Nacional para que puedan dar una respuesta contundente en relación a estos temas. Se había dicho que había sido el informe de la Comisión de Justicia y ya lo primero que queda es desvelado que no existe informe de la Comisión de Justicia. Con el proyecto perimido, también el proyecto desapareció de las manos de la Comisión de Justicia. De hecho, en nuestra intervención rescatamos de que no se trata de un informe, sino de una iniciativa nueva de un legislador. Eso ha provocado muchas reacciones de juristas, de gente común, incluso del propio presidente del Colegio de Abogados. Vamos a ver. En consecuencia, permitirle al acusador popular que contra un ciudadano, contra un funcionario público, pueda querellarse, eso podría poner en peligro todo el aparato judicial. Porque aquí conocemos de políticos malsanos que pretenden atomizar, que pretenden dañar honra de funcionarios serios. ¿Y quién protege a los funcionarios serios? Nadie se ha pronunciado en ese sentido. Realmente ese era el espíritu de esa parte cuando se divide, es decir, está una parte en el 85 y otro en el 200. Sí, no, el único espíritu que nosotros tuvimos en este tema fue la homologación con la Constitución de la República. Nosotros la adecuación a la realidad y fíjense constitucional. Que la observación del presidente de la República en el artículo 85, el presidente dice en su observación, debido a que hay posiciones contrarias en relación si es constitucional o no, es decir, que el mismo Poder Ejecutivo deja la duda de que si fue constitucional lo que nosotros hicimos o no, y lo pasa entonces a que el Tribunal Constitucional, que ya está apoderada de este recurso, sea la que tenga la última palabra. Pero la motivación básica y fundamental nuestro es
que era violatoria a la Constitución de la República, porque ese artículo dice que se puede, el ciudadano puede denunciar los actos de corrupción, pero el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que el país tiene que incorporar a su legislación interna y de aplicación directa de los tribunales los tratados y los pactos en los cuales la República Dominicana haya firmado. Aquí entonces vemos que la República Dominicana firmó en el año 1999 y fue ratificado por el Congreso la Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción. Esa Convención de las Naciones Unidas en el artículo 13 y siguientes desarrolla el derecho de ciudadanía con el tema de la corrupción. Y es esa convención que dice que los ciudadanos a lo que tienen derecho es a denunciar los actos de corrupción. Entonces nosotros con esos dos textos y lo que señala el artículo 6 de la Constitución de la República, que ninguna ley, decreto, reglamento puede ser contraria a la Carta Magna, es que nosotros homologamos el texto de la Constitución de la República con el Código Procesal Penal. O sea que fue simplemente un ejercicio, y no lo hicimos con ese solo artículo, repito, sino que con muchos artículos más que eran contrarios a la Constitución de la República, procedimos a su homologación. La discusión se ha centrado, señor diputado, en torno al artículo 85, de que si es querella, denuncia. Sin embargo, el tema que a mí me preocupa, y al 90% de la sociedad dominicana, es el del crimen organizado, el de la criminalidad, es el de la violencia y la impunidad que parece que en que viven los que delinquen. Entonces, en esa modificación al código, ¿qué aportes ustedes hicieron y qué pasó ahora con esa observación? Sí, antes de entrar ahí, Napoleón, solamente 15 segundos, decir que sobre el artículo 85, esa no fue la única modificación, también se le quitó el derecho a las instituciones del Estado de poderse querellar. O sea, nada más no fue a la ciudadanía, sino también a la población, a las instituciones estatales, también se le quitó el derecho de poderse querellar. Quería solamente hacer esa acotación de que no solamente fue esa sola modificación. Bueno, ciertamente, Napoleón, no hemos entrado en el artículo 85 y el artículo 262 que no se menciona, pero después el resto de los artículos, 114 artículos, iban dirigidos con el tema de la criminalidad, la garantía del procesado, la garantía del doble juicio, la garantía de una persecución mucho más efectiva, la elevación de los presupuestos en contra de la criminalidad, del peligro de fuga para enfrentar la criminalidad. ¿En qué consiste algunas de las modificaciones que para nosotros eran clave en esta lucha? El caso de los residentes, hay gente que te mata uno hoy, a los 3 días está en la cárcel y te mata 2. Así es. Nosotros agregamos un párrafo al artículo 226 del Código Procesal Penal, donde señalamos que en el caso de que una persona esté bajo una medida de coerción y ha cometido un hecho criminal, porque no, yo quiero decir esto para los garantistas, o sea, yo estoy hablando de un hecho criminal, a una persona que lo hayan sometido por sicariato y que esté el video, que el juez de la instrucción con cierta precisión pueda determinar que con mucha probabilidad ese es el responsable de los hechos que se le imputan. El juez de la instrucción que le había dictado con anterioridad una medida de coerción que no fue la prisión, sino una fianza, visita periódica, y esa persona estando en esa medida de coerción comete de nuevo un nuevo hecho, entonces nosotros habíamos colocado un nuevo hecho criminal, no cualquier hecho, no que iba en un carro y tuvo un accidente, se pasó en rojo, no, un nuevo hecho criminal de la misma dimensión de la anterior por la cual tiene la medida de coerción, que en este caso se impusiera la prisión. Eso en la observación presidencial queda sin efecto. O sea, nosotros lo hicimos con el interés de nosotros poner en contrapeso dos derechos fundamentales. Uno, el derecho a la libertad que tienen las personas y la seguridad que deben tener los procesados, pero también el otro, el derecho de la seguridad ciudadana. Esa modificación para ser más severo con los reincidentes se lo llevó de un plumazo a la observación. Ya no queda contemplado en la observación. Otro elemento que nosotros habíamos introducido era el que en el caso de crímenes que ameritaran prisión superior a 20 años, entonces aquí decíamos, bueno, magistrado, usted no puede catalogar la dimensión del hecho
solamente porque sea un tipo penal, sino hay que ver la gravedad del hecho. Usted sabe lo que ocurre en la República Dominicana, que hay una persona que se roba una gallina y ha cometido una infracción penal. Y hay otro que ha participado en actos de sicariato y ha asesinado a una persona por paga. Los dos casos pueden ir el mismo día donde el mismo juez y el juez darle la misma solución. Decirle, mire, jurídicamente, mire, venga cada 15 días. Sí, que los vecinos lo vieron, sí, yo me robé la gallina, los vecinos lo vieron, bien, venga cada 15 días. Usted mató a uno, venga cada 15 días. Estas modificaciones del Código Procesal Penal, o sea, no, a este que me cometió el sicariato, a este narcotraficante, tú tienes que, si tú entiendes, juez, si tú entiendes que es culpable, aplícamele una medida de coerción más severa, la prisión preventiva, en este caso, que de hecho es revisada cada vez que el imputado quiera, que tenga un nuevo elemento. No, mira, yo tengo una prueba, se le puede revisar. Cada 3 meses automáticamente se les revisa la medida de coerción. O sea que tampoco no era que es colocado de manera indefinida en una medida de coerción, sino que tiene esta característica, estas modificaciones que habíamos... En esas modificaciones también estaba el del numeral 9 del artículo 40, donde se dejen claro, porque es muy garantista este código, es decir, Sí. si yo cometo un delito, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, lo que pasa es que el artículo 40 de la Constitución de la República, de lo que trata es de que la prisión preventiva es la excepción. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice, pero que hay... o por lo menos lo que nos dicen a los que no somos abogados. Sí, pero entonces, lo que si pasa... son 3 párrafos, ellos me leen uno. Sí, lo que pasa es que lo dejan hasta ahí, que es la excepción. Pero ese mismo numeral 9 sigue diciendo, pero cuando se aplique la medida de coerción tiene que ser en proporcionalidad al peligro que se quiere resguardar. Para la República Dominicana, para Estados Unidos, para poner primero ese ejemplo, no come cuento Estados Unidos con el tema de los actos terroristas. El que participó en terrorismo en Estados Unidos va a recibir todo el peso de la persecución judicial. Lo van a poner en prisión preventiva, van a investigar el tiempo que sea necesario hasta tener una respuesta y no lo van a dejar ir a su casa. Como pasó con la persona de origen dominicano recientemente, estuvo en prisión preventiva cerca de 3 años discutiéndose este tema hasta que finalmente se le dictó una sentencia. En la República Dominicana nosotros tenemos terrorismo. No. El terrorismo nosotros es la delincuencia. El terrorismo de nosotros, exacto, Napoleón, es la delincuencia, es el sicariato, es el crimen organizado, es el narcotráfico, y frente a ese terrorismo nosotros tenemos que reaccionar de manera más severa. Esa fue por lo menos la intención de la Comisión de Justicia al implementar estas modificaciones al Código Procesal Penal. Otras que vimos tienen que ver con invasión de tierra, de pasarla a acción pública, de que corregir un poco el tema de la invasión a propiedades públicas y privadas, pública y privada, especialmente las privadas, exactamente. Entonces, estas modificaciones, yo creo ahora con la observación que hace el presidente de la República, quedan con una justificación obviamente muy sólida, basada en algunos principios importantes, pero la dejan sin efecto. Nosotros pensamos que la realidad dominicana, nosotros tenemos que abordarla con una legislación que se ajuste a nuestra propia realidad. ¿Qué ha pasado en Chile? Por ejemplo, que nosotros, los códigos que copiamos viene de Chile, que protagonizó todo en Iberoamérica, una nueva tendencia de procesamiento importante, que aquí hemos avanzado mucho. Después de la dictadura. Pero Chile ya lo modificó. Hace 4 años que Chile mandó, la presidenta Michelle Bachelet, día antes de salir de la presidencia, envió una comunicación al Congreso Nacional modificando el Código Penal y Procesal Penal con una carta que decía que por las preocupaciones que tenía la sociedad de que no se estaba aplicando justicia, ella estaba modificando ese código. Muchos diputados, legisladores han aplaudido la observación de la ley. Pregunto, quizás a ellos les pasó lo mismo que cuando el proyecto. Es decir, ellos no tienen las modificaciones, no saben el contenido de las modificaciones, pero sí se montaron el carro de populismo para que los aplausos ellos alcanzaron. Me gustaría que hablemos sobre ese tema cuando retornemos en un instante. Ya regresamos.